Muy bien, vamos a hablar. Buenas tardes, compañeros. Buenos días, buenas noches, dependiendo de que se estén viendo esta grabación. Quiero platicarles un poquito acerca de César Cole. César Cole prácticamente bueno, es uno de los más grandes filósofos contemporáneos, ¿sí?, de España. Él nació en Benicarlo, España, en 1951. Vamos a explicar un poquito de cuáles son sus descubrimientos, cuál es el tipo de concepto de aprendizaje que maneja, el tipo de situación educacional que él propone. Entonces, vamos a comenzar. Bien. Dentro de la trayectoria académica e investigación, ya vimos, nace en España, en Benicarlo, España, en 1951, y prácticamente obtiene su primer título de maestría o de maestro, prácticamente en enseñanza en primaria en 1967. En 1972 obtiene el título de licenciado en psicología en la Universidad de Barcelona. En 1973, el licenciado en psicología genética experimental en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Es muy importante destacar que actualmente, ¿sí?, es un gran ícono de la psicología contemporánea, ¿sí?, y de la psicología educativa y prácticamente de la educación. Muchos lo titulan como máster en pedagogía, sobre todo. Actualmente es catedrático emérito de psicología eh, de la Universidad de Barcelona, ¿sí? Y es uno de los tres, o fue uno de los siete, perdón, eh, doctores en hacer el programa y modelo de aprendizaje educacional en España. Dice que durante 1973 y 1978 formó parte del Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, Suiza, colaborando prácticamente con el equipo de investigación dirigido por el mismísimo Jean Piaget. En 1977, en la Universidad de Barcelona, obtiene el grado de doctor en psicología por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Es por ello que es uno de los íconos de la pedagogía. Eh, Cuando hablamos prácticamente eh, de Cole, les vuelvo a repetir, actualmente es catedrático emérito de psicología, ¿sí?, en la Universidad de Barcelona, y él define el aprendizaje personalizado. Él habla prácticamente que hay que pasar de un aprendizaje eh, contemporáneo en cuanto al sistema de memorización existe, en cuanto a la unilateralidad, en cuanto a el clasicismo o lo clásico del aprendizaje, debe total y completamente innovarse. Y él basa un conocimiento a partir de las experiencias prácticas del alumno. Él decía que es necesario que todo el alumno sea crítico y que todo lo que se aprende tenga un valor personal y significativo para este alumno. Fíjese, él se inspira mucho en Jean Piaget, ya vimos un poquito que fue colaborador de él, y Paul prácticamente orienta todo su pensamiento a una concepción total y completamente constructivista. En el sentido de la enseñanza y el aprendizaje, se le considera como uno de los pioneros y actualmente es uno de los más cualificados psicólogos, perdón, psicólogos de la educación. Prácticamente insiste en que los alumnos deben dejar de ver a la escuela como un espacio alejado del mundo exterior y deben adentrarse en la construcción, por eso es constructivista, en la construcción de su propio conocimiento a partir de lo que van a hacer en el futuro. Y basado prácticamente
en que tenga prácticamente la participación de lo que está aprendiendo. Este alumno debe ser enfocado en generar críticas sobre lo que le están enseñando. Él decía que no hay que rebajar prácticamente los contenidos, sino darles un enfoque diferente desde la perspectiva del alumno. Hay que entender al alumno y que éste tenga participación de lo que está aprendiendo prácticamente. Vamos a tomar en cuenta para esta nueva construcción de un conocimiento basado prácticamente en el aprendizaje personalizado, tres guías, o vamos a llamarle tres ramas importantes. Uno es el sentido epistemológico. Dice que hay que identificar cómo se elabora el conocimiento parte de la ciencia, parte del conocimiento científico, cómo se va a ir manejando para la educación. El otro es la parte psicológica, cómo el sujeto va a apropiarse del conocimiento y cómo va a elaborar sus propios conocimientos, cómo va a analizar sus conocimientos y cómo va a estructurar el aprendizaje. Y la parte de la pedagogía. Él habla sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los cuales veremos un poquito más adelante, pero César Cole pide hacer un llamado, o hace un llamado más bien dicho, a la cuestión de la concientización y de la alfabetización. Él dice que cada vez tenemos más herramientas tecnológicas, pero cada vez perdemos más el sentido de lo que son las letras y de lo que es la alfabetización. Prácticamente dice que insiste en que los alumnos deben dejar de ver a la escuela como un espacio en donde solamente existe el aula y los contenidos que se dan son los clásicos, son los de siempre. Él dice que el alumno debe someterse en base a estas tres ramas, principalmente en la parte de la pedagogía, en que el docente debe enseñarle y éste debe juzgar lo que enseña el docente, para que éste forme su conocimiento y le dé un significado a lo largo de su vida. Lo que se necesita son teorías que provean instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica, sobre cómo se aprende y cómo se enseñan teorías que deben enriquecerse hasta el infinito con aportaciones de cómo influyen en ese aprendizaje y en la enseñanza las distintas variables que en él intervienen. Cuando hablamos de las variables de la enseñanza y el aprendizaje, nos vamos a ir a algo que él llama prácticamente el triángulo de la interacción. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de ello, pero él decía que la parte de la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje tiene que hacer prácticamente, o tiene que partir de que la escuela debe ser accesible a sus alumnos en el sentido de la cultura y el contexto en el que ellos viven, para que ellos desarrollen de manera personal, ¿sí? Sus habilidades, no solamente en el ámbito cognitivo. La educación prácticamente debería ser un motor de desarrollo globalmente entendido. A esto se refería con el sentido de que debemos preparar a los alumnos no solo para su entorno local o estatal, también debemos prepararlos para el mundo exterior. Lo que supone prácticamente que las capacidades del equilibrio personal deben ser no solamente a nivel cognitivo, sino también a la práctica personal. Debe generar el alumno desarrollo en sus habilidades motrices, ¿sí? Y bueno, prácticamente en sus conexiones sociales, también se enfoca en las conexiones sociales. Según Cole, al sentir el interés es necesario saber qué se pretende y sentir que con ello se cubre la necesidad. Esto si se conoce el propósito de la tarea, el alumno no podrá relacionarla con la comprensión de lo que la tarea implica, con sus propias necesidades. Hay que llevar al alumno prácticamente a tener un entorno de conciencia en el
cual él pueda desarrollar estos aprendizajes. Dice Cole que el conocimiento se debe basar en competencias y la educación debe ser personalizada total y completamente. Cada alumno debe personalizar su propio aprendizaje. La necesidad prácticamente de formación, según Cole, ha cambiado. Por lo tanto, también debe de cambiar por completo el sistema educativo. Eso es al menos lo que él tiene como concepción a partir de esta nueva formación de escuela y de este nuevo enfoque que le da, al menos en la parte de España, ¿verdad? Y a partir del 2019-2020, ya el concepto de percepción, una por competencias y otra por el sentido de apropiación del alumno hacia el conocimiento. Dice que, bueno, él basa prácticamente el entendimiento del interés y la necesidad que tiene el alumno de aprender, pero no solo el interés que le genera, ni la necesidad que tiene de aprender, sino prácticamente cómo él a partir de cierta edad debe sentir o tiene el sentimiento de que lo que está aprendiendo, ¿para qué le va a servir? Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero al menos a mí en lo particular, me ha pasado que cuando doy una clase de matemáticas, por ejemplo, los alumnos me preguntan, profe, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, prácticamente ese es el sentido de lo que le da eh, Cole a la educación. Dice que a partir de los 10 años, el alumno siente una pérdida en el sentido de lo que aprende en la escuela. Por eso debe apropiarse de su propio conocimiento. Esto es parte sumamente muy importante, ya que, bueno, prácticamente él tiene que basar su conocimiento en lo que le va a servir a futuro o en lo que quiere a futuro. Es importante entonces lo que maneja Cole. Y esto lo pone en la estructura específicamente o en la estructura precisamente de lo que vamos a ver un poquito más adelante como el esquema interactivo, ¿sí? Los principios de la concepción constructivista en la enseñanza, de la enseñanza y del aprendizaje. Fíjense, basa tres principios muy importantes. Uno, la educación escolar debe ser una práctica social y socializadora. ¿A qué se refiere con que debe ser una práctica social y socializadora? Bueno, pues prácticamente la necesidad, vuelvo a repetir, la necesidad de que los niños a partir de los 10 años como alumnos prácticamente ya sienten una pérdida en el sentido de lo que están aprendiendo. Entonces necesitan revalorizar la parte, lo que están aprendiendo del conocimiento que están adquiriendo, pero para pro de la sociedad o en pro de la sociedad. ¿A qué les va a servir más adelante este conocimiento? El conocimiento se debe basar, la parte socializadora, en competencias, ¿sí? Es verdad que aumenta el individualismo, ¿sí? O la individualización del aprendizaje en cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Porque cada uno de los alumnos debe darle el sentido, ¿sí? Que necesite en sus vidas el conocimiento. Por eso es importante que cada uno de ellos valore lo que está aprendiendo y forme sus propios conceptos para que así tenga objetivos claros y metas precisas en su andar educacional. Dice que la construcción del conocimiento en la escuela, el triángulo interactivo. Ahorita voy a hablar un poquito sobre el triángulo interactivo. Dice que la parte del triángulo interactivo o el esquema interactivo eh, al que él hace referencia prácticamente menciona la parte de la construcción del aprendizaje en el contexto escolar. Eh, Aunque hace referencia a la parte del alumno y el profesor en base o centralizando los contenidos, vamos a tener una serie de variables, las variables de las que hablábamos hace unos minutos.
vamos a trabajar con el alumno, el profesor y algo que se llama el objeto de estudio. El objeto de estudio prácticamente define el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que se le conoce prácticamente como el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que el alumno y el profesor tienen cierta vinculación a partir del proceso en el que se transmiten los conocimientos. ¿Sí? Dice que en cada entorno se debe manejar el contexto educativo para que el profesor y el alumno, ¿sí? Mediante estos contenidos, se le dé un proceso significativo en base a su entorno. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, debemos medir académicamente, ¿sí? Los factores que definen o que determinan el comportamiento del alumno. Y cuando hablamos de las variables, vamos a tener dos variables. Unas que se llaman variables independientes y las otras que se llaman variables dependientes. Dentro de las variables independientes vamos a tener, fíjense, los objetivos, ¿sí? Los contenidos, la organización de estos contenidos, el método de enseñanza, ¿sí? El, los medios, o sea, cuáles son los medios por los cuales se va a enseñar, ¿sí? Y la parte de evaluatoria, cómo vamos a evaluar a los alumnos, cómo se evalúa. Esas son las variables independientes. ¿Por qué se les llama variables independientes? Porque estas son las que implican el desarrollo del aprendizaje. Estas son las que involucran, estas son las que van en pro del aprendizaje del alumno. Estas son las herramientas que maneja el docente para poder transmitir ese conocimiento hacia el alumno. Mientras que cuando hablamos de las variables dependientes, ¿sí? Estamos trabajando prácticamente ya con el entorno. En esta parte de las variables dependientes, lo maneja como los obstáculos de la educación. ¿Qué son los obstáculos de la educación? Las variables dependientes, depende, la educación depende de qué? Los programas de estudios no adecuados. Si bien sabemos, hay muchos países que copian los programas de estudio de otros de mayor nivel, entendiendo que el contexto en el cual se sitúa el aprendizaje, en el cual se sitúa el conocimiento, no es el mismo. ¿Sí? No podemos hablar, por ejemplo, nosotros del aprendizaje que tenemos en Chiapas con el aprendizaje que tenemos en la Ciudad de México. Cuando en Chiapas, por ejemplo, tenemos escuelas total y completamente marginadas. Mientras que en la Ciudad de México, no digo que no haya, pero tenemos escuelas en donde, por ejemplo, pueden tener luz. El nivel de marginación, perdón, en Chiapas no es el mismo que en la Ciudad de México. Allá le pueden llamar marginado a una escuela que, por ejemplo, puede tener 10 aulas, ¿no? Puede tener un maestro por aula. Aquí, marginación, estamos hablando que ni siquiera tenemos aulas. Entonces, nos piden que el conocimiento sea el mismo. Esto no se puede. Por eso Cole lo sitúa como una variable dependiente. Dependemos y para que haya un nivel de interacción entre el profesor y el alumno basándose en los contenidos, tenemos que tener prácticamente todos estos parámetros bien establecidos. Y uno de los programas de estudio no adecuados y la parte de la situación del contexto prácticamente es lo que impide o es el obstáculo para que se dé la construcción del aprendizaje. Otra de las partes importantes de los obstáculos es la masificación de las aulas. Fíjense, curiosamente, la educación debe estar programada para, o centralizada, se le llama, para no exceder más de 15 o 20 alumnos por salón. ¿Para qué? Para que el aprendizaje se concentre, para que el aprendizaje o para que el conocimiento sea más centrado.
esto no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, pues prácticamente porque la masificación de las aulas se da en torno al alumnaje que tienen. Hay muy pocas escuelas para muchos alumnos, ¿sí? Hay otros lugares en donde tenemos muchas escuelas para pocos alumnos. Y esto se da, ¿por qué? Porque la deserción también está presente hoy en día. Y eso es lo que maneja Cole como uno de los factores en contra de este esquema interactivo. La falta de recursos de las instituciones. Es importante la falta de recursos. No en todos lados, lo que repetí hace ratito, ¿no? No tenemos las mismas condiciones en todos los niveles y en el mismo nivel en todas las escuelas no lo tenemos, ¿sí? La falta de recursos y otro muy importante es los padres y su actitud. Muchas veces tenemos problemáticas, nosotros bien sabemos en la parte de Chiapas, tenemos problemáticas con los padres de familia. Muchos padres no quieren mandar a sus hijos, prefieren que trabajen en el campo, ¿no? Si lo llevamos al contexto de nuestra localidad, muchos padres de familia se oponen a que sus hijos estudien. Entonces, prácticamente tenemos una distinción entre eh, las variables que impulsan, ¿sí?, el desarrollo del aprendizaje y las variables que obstaculizan el desarrollo del aprendizaje. Y esto es lo que maneja prácticamente como el triángulo de interacción o el esquema interactivo de Cole. La otra parte, el principio, ¿sí?, constructivista, perdón, son los procesos de construcción del conocimiento, los mecanismos de influencia educativa. Fíjense, en este sentido nos dice Cole, prácticamente habla de que la competencia debe desarrollar el nivel, ¿sí?, de exigencia del alumno, además de que debe implicar un contexto o debe situar un contexto en el que el alumno por sí mismo debe desarrollar su propia competencia en la vida, ¿sí? Los procesos de construcción del conocimiento no deben venir de manera unilateral, debe ser bilateral. El docente hoy en día debe estar construyendo el propio conocimiento del alumno. El propio alumno también debe estar construyendo el conocimiento del docente. Muchos decimos hoy en día que yo aprendo de mis alumnos, sí, pero ¿cómo se da esa interacción? ¿Cómo se da esa parte en la que tú adoptas lo que tus alumnos te enseñan? Recuerden muy bien, en esta parte en donde prácticamente las competencias nos ponen el enfoque de competencias, ¿sí?, se deben de desarrollar a nivel de exigencia del alumno, seamos total y completamente sinceros. No se puede, el alumno no puede desarrollar niveles de exigencia. ¿Por qué? Porque los mismos maestros, los mismos docentes, no se los exigen, no se los piden. Hay escuelas en donde el docente llega de lunes a martes o miércoles y se retira porque son comunidades. Eso es cuando llega una vez a la semana, dos veces a la semana y en otras ocasiones ni siquiera llega, ¿sí? Entonces debemos ser conscientes en esta parte. Los principios de la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje prácticamente marca que los procesos deben construirse, el conocimiento debe tener buenos mecanismos, mecanismos diferentes. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la innovación, ¿sí? Vamos a tratar un poquito acerca del papel del alumno. ¿Qué es el alumno? ¿Cómo maneja Cole al alumno? Fíjense, cuando hablamos del alumno, decimos que éste debe prácticamente tomar el conocimiento o debe tener la facilidad de relacionar su entorno, ¿sí?, con el conocimiento y el aprendizaje en sí,
debería ocupar más adelante, preocuparse, ¿sí?, por adecuarlo a su vida cotidiana. Dice Cole, el alumno debe ser creativo e inventivo y debe ser un constructor activo de su propio conocimiento, tanto matemático como físico, social, convencional y no convencional. Es decir, debe estar preparado para lo que viene, en el sentido de lo que sabe o de lo que prevé y de lo que no prevé también, ¿sí? Esto que no puede estar exento de equivocaciones o confusiones, ¿sí? Lo que dice Cole es que esto es parte total y completamente, ambos escenarios son parte del aprendizaje. El conocimiento del alumno se caracteriza por su funcionalidad o disponibilidad para seguir aprendiendo. Tiene que ser de conocimiento total y completamente autónomo, ¿sí? En contextos variados y en forma progresiva, tiene que ser más autónomo el conocimiento del estudiante. Mientras que hablamos de la parte que le corresponde al docente. Este alumno debe ser más consciente y más crítico, ya lo dijimos en un principio. Tiene que prácticamente formar, ¿sí? Tiene que formar su propio conocimiento, adecuarlo y vivirlo, ¿sí? Paul dice que hay que formar aprendices competentes, porque es lo que implica prácticamente ayudar al alumno a que sea más reflexivo. Si tú generas alumnos que sean competentes, van a ser más críticos, más reflexivos sobre lo que quieren aprender y sobre el sentido que les va a dar este aprendizaje. Recuerden que, como vimos hace unos segundos, debes estar consciente de lo que aprende, pero también debe estar en el sentido consciente de prácticamente lo que va a planear de su vida, ¿sí? La parte del papel del docente. ¿Qué debe hacer el docente? El docente debe acompañar al educando, ¿sí?, en la construcción de los conocimientos, pero este también debe aprender de sí mismo. Por eso se le llama constructivismo, porque ambos deben construir las bases del conocimiento. Debe promover una atmósfera, dice, de reciprocidad, respeto y autoconfianza. Debe ser un facilitador. Aquí se le conoce al papel del docente como facilitador. Claro, lógicamente los docentes necesitan estrategias de aprendizaje, teorías que provean de instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica educativa. Los docentes necesitan ser transmisores, ¿sí?, de manera significativa a los estudiantes. Los docentes deben ser más puntualizados para planear. Es verdad que tenemos un marco de materias, tenemos un marco de contenidos, pero seamos muy honestos, en la parte del tiempo no nos da tiempo, queremos abarcar todo y vemos todo de manera muy superficial. Debemos ser más puntuales con lo que vemos, debemos ser más puntuales al momento prácticamente de transmitir nuestra educación, de transmitir la parte significativa del aprendizaje a los, de los alumnos, ¿no? Debemos transmitirles a estos cosas muy puntuales, que ellos despierten esa parte de darle un significado, vimos asociado a su vida, asociado a lo que él quiere. ¿Y para qué me va a servir? Fíjense, eh, cuando hablamos del docente, este debe aceptar e impulsar la autonomía y la iniciativa del alumno. Debemos permitir que los alumnos sean críticos. Debemos utilizar herramientas y fuentes, ¿sí?, que hagan que el alumno interactúe, que conozca su entorno, que conozca su contexto educacional, que permita a este salir de este mismo entorno, vea más para allá. Hay algo que dice Cole y que es muy claro. Debemos preparar alumnos que sean prácticamente
autónomos en su conocimiento. Debemos preparar profesionales que se desempeñen no solo a nivel local, estatal, sino a nivel global. Dice que los alumnos deben dejar de ver a la escuela como un espacio alejado del mundo interior y deben empezar a ver a la escuela como un espacio que los va a aperturar al mundo exterior. ¿Sí? Esta parte es sumamente muy importante. ¿Sí? Es muy importante también que el docente investigue acerca de la comprensión de los conceptos que tienen los estudiantes. Hay que enseñarle a los estudiantes a que formulen sus propios conceptos, no enseñarles a hacer cuadrados. Ellos deben tener su propia concepción, ¿sí? Su propia comprensión de estos. Hay que desafiarlos, ¿sí? Hay que hacerles preguntas que necesiten respuestas, ¿sí? Hay que hacerlos más reflexivos. Y también hay que desafiar a que ellos mismos, entre ellos, se cuestionen. Esa parte es muy importante y lo aplica César Cole. Ahora, fíjense, ¿para qué nos va a servir el aula? Los contenidos escolares prácticamente constituyen, y eso es una parte de muy importante, válgase, de este esquema de interacción entre el alumno y los contenidos y el docente. ¿Qué pasa en el aula? En el aula nosotros prácticamente tenemos que el alumno, ¿sí? Va a generar su propio conocimiento, pero no solamente lo va a generar él. Recuerden que el maestro tiene que ser guía. Entonces, estamos haciendo que los alumnos entiendan cómo construir, ¿sí? Cómo la construcción del conocimiento la debe realizar el alumno para acercarse a la construcción social, ¿sí? Realmente dice que ellos deben ver su entorno cultural, deben apropiarse de este entorno para que el conocimiento que ellos tienen lo puedan reflejar posteriormente. Pero hay algo muy importante que dice Cole y que él lo maneja. Nos hace cuestionarnos. Nos dice en el aula, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Y qué tan satisfechos estamos los docentes con lo que hemos realizado? ¿Cómo se ha llevado el proceso de aprendizaje al contexto del alumno? ¿Cómo este marca sus objetivos y crea un nivel educativo? ¿Cómo nosotros como docentes marcamos ese nivel que debe tener el alumno? ¿Sí? Debemos ser innovadores en el aula, debemos ser creativos, debemos utilizar todas las herramientas al alcance. Y para ello, trabaja también con algo que se llama TICS, ¿sí? Las herramientas de información, ¿sí? Tecnológica. Dice que en la escuela los alumnos deben aprender a desarrollar, ¿sí? Ciertas capacidades que les van a permitir construir significativamente, ¿sí? Los conocimientos adecuados en torno a los contenidos que configuran en el currículum escolar. ¿Cuál es el perfil del alumno de entrada y cuál es el perfil del alumno de salida? ¿Sí? Este debe marcar sus objetivos y crear su nivel educativo. El docente debe facilitar el aprendizaje y las herramientas, debe adecuarlas para que el alumno tenga el sentido y el conocimiento significativo para que posteriormente éste pueda apropiarlo a su entorno, ¿sí? Y tenga un perfil de salida, él dice, basado en lo que va a competir, en los procesos en los que va a competir más adelante, ¿sí? Dice que aprender y enseñar con las TICs, ¿sí? Paul hablaba prácticamente, fíjense, el primer y principal argumento sobre el impacto esperado de la incorporación de las TICs a la educación tiene que ver con el papel de estas tecnologías en la llamada sociedad de la información. Alrededor del 2000,
de la entrada del siglo XXI, prácticamente a la sociedad le importaba mucho la incorporación de las tecnologías a la sociedad, pero no tanto así a la educación. Si bien las estaban empezando a conocer, decían que iba a ser un boom. Empezó a ser un boom para mal y no para bien, ¿sí? Entonces, Cole, ¿qué hace con la parte de las tecnologías? Dice que sí fue un boom y fue el negocio del siglo. La parte tecnológica en la educación, como se esperaba, fue un negocio en el siglo, en lo que se vivió al principio. Pero era necesario, ¿sí?, adquirir una nueva dimensión educacional a partir de las tecnologías. Él decía que prácticamente, aparte de hacer este llamado a la alfabetización digital, ¿sí?, debía dejar atrás el significado de las TIC solamente como consumo, ¿sí? Solamente consumo las tecnologías para mi entretenimiento. Él decía que debía ser de consumo, pero significativo, y debían utilizar las tecnologías como instrumento cognitivo, capaz de cambiar, mejorar las experiencias educacionales de los alumnos, ¿sí? Y que prácticamente estas deberían permitir al docente ser capaz de generar nuevas formas de enseñanza. Paul está muy asociado a las TICs, eh, pero él dice que se les debe dar un buen fomento. Dice que la capacidad de transformación debe mejorar la educación y debe entenderse más bien como un potencial, no algo en contra. Se manejó así por mucho tiempo y se ha venido mejor manejando en el contexto. Si nosotros vemos el contexto, él maneja algo que se llama perspectiva versus realidad, ¿sí? Habla de la perspectiva en el sentido, y esto lo maneja un documento precisamente que habla sobre la teoría de Cole, de la Universidad del Valle de Grijalba, en el que se utiliza la terminología perspectiva versus realidad en cuanto al aprender y al enseñar con las TICs. Este documento habla sobre el contexto que tenemos al momento de utilizar las tecnologías. Estas tecnologías, si bien prácticamente nos van a servir para el fomento de la educación, deben apropiarse a ellas. Dice que establecemos tecnologías a todas las instituciones, pero limitamos su uso. En lugar de que sea un potencial o que potencialice la educación, muchas veces lo arraigamos. ¿En qué sentido? Hay muchas escuelas que tienen computadoras, pero estas computadoras están inservibles. Hay, hay instituciones que tienen computadoras y no tienen luz eléctrica. Por eso dice que el uso de estas debe ser en mayor o menor medida en función del contexto, ¿sí? Deben ser utilizadas de manera efectiva, ¿sí? Son pues los conceptos de uso y la finalidad que se persigue con la incorporación de las tecnologías. En efecto, hay que incorporar a las tecnologías, ¿sí?, pero hay que saber también la capacidad, ¿sí?, de las instituciones. Y hablo de las instituciones específicamente, y hablando del contexto mexicano, ¿sí?, para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Es muy importante cómo Paul pone énfasis en el uso de las tecnologías, pero dice la incorporación en el uso de las TICs debe ser una incorporación de forma automática, ¿sí? Debe transformarse, debe innovarse, debe mejorar las prácticas educativas. No obstante, prácticamente las TICs, y en especial algunas aplicaciones y conjuntos de aplicaciones, tienen una serie de características específicas que abren nuevos horizontes y posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y son susceptibles de generar dinámicas de innovación y mejora posibles, muy difíciles de conseguir en su ausencia. Fíjense, dice que estamos haciendo a los alumnos total y completamente dependientes del uso de las tecnologías.
prácticamente los alumnos están ya muy asociados con las tecnologías. Pero, ¿qué pasa? Dice Cole, para poner énfasis en el uso de las tecnologías, ¿sí? Debe generarse nuevo aprendizaje y los docentes deben capacitarse y deben generar innovación, deben generar dinámicas, deben sugerir el docente y el alumno, ¿sí? Deben encontrar un sentido a estas tecnologías, pero en base al trabajo mutuo. Si hay una serie de herramientas tecnológicas, debe haber también una serie de metodologías y que promuevan el aprendizaje. Más allá de estas metodologías que promuevan el aprendizaje, debe haber un trabajo mutuo entre el docente y el alumno. Esta parte es muy importante. La potencialidad mediadora de las tecnologías en el aprendizaje, cómo prácticamente los docentes se deben actualizar, solo se hace efectiva cuando estas tecnologías son utilizadas por alumnos y profesores para planificar correctamente, ¿sí? Y orientar las actividades propias. Dice que el docente debe innovar, planificar y regular, incluso orientar no solamente las prácticas propias, sino también las ajenas. Debe introducir modificaciones importantes en los procesos intra e interpsicológicos implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que utiliza la terminología de la expectativa versus la realidad. Tenemos la tecnología, sí, pero ¿para qué la usamos? Muchos docentes tienen hoy en día, porque eso fue un esquema del 2003, un esquema del 2003 al 2010, en donde se manejó la parte del uso, los proyectores o los pizarrones interactivos, y eso lo marca el documento de la Universidad del Valle de Grijalva. Cómo prácticamente se dio un boom tecnologizador, ¿sí? Se dio un boom en la tecnologización de los centros educativos, pero este no se utilizó de manera correcta. Y cómo hoy en día debemos utilizar la tecnología para que el docente prácticamente sea innovador, ¿sí? Esta parte es sumamente muy importante, cómo nosotros como docentes debemos aplicar, ¿sí? Las innovaciones y debemos adecuar nuestros programas de estudio de manera tal que podamos construir en conjunto con el alumno, ¿sí? El conocimiento y darle un sentido más significativo al trabajo. Prácticamente es lo que maneja Cole dentro de sus análisis en la incorporación de las tecnologías dentro del esquema de interacción, dentro del nuevo trabajo que acaba de realizar con la alfabetización, pero él lo dice, ¿no? No solo la alfabetización de los libros, sino hoy en día la alfabetización digital. Tenemos que dejar atrás el significado de que las tecnologías nos van a servir solo para entretenimiento. Tenemos que empezar a utilizar las tecnologías para el aprendizaje y adaptarlas como instrumentos cognitivos. Debemos ser capaces de mejorar las experiencias del alumno. Nosotros como docentes debemos estimular a que los alumnos sean críticos. Cole lo maneja en todos estos sentidos. Entonces, es muy importante. Hasta aquí prácticamente un poquito, ¿sí? De todo lo que podemos ver acerca de Paul. Nos deja muchas cosas y podemos hablar de la temática por muchas horas más, pero es importante. Yo te voy a dejar a ti, estimado compañero, estimada compañera, una tarea. Te voy a pedir de favor, si llegaste a este punto, el día sábado, fíjate, el día sábado, me puedas entregar un pequeño escrito de 5 o 6 renglones, no mucho, de la perspectiva que tienes, de cómo utilizas las tecnologías, de cómo ha sido prácticamente, cómo adaptas o cómo adoptas toda esta enseñanza que te ha dejado César Cole en tu enseñanza diaria.
¿Para qué utilizas las tecnologías y cómo las utilizas? ¿Qué innovador has hecho en la práctica docente? Sería muy importante y sería sumamente muy valioso que me pudieras dar tus aportaciones. Agradezco mucho haber llegado hasta aquí y bueno, pues, que tengas un excelente día.